César, hemos estado hablando con José Tello, experto electoral, y ahora vamos a hablar con un protagonista del proceso electoral, pero él no le está pasando bien junto con su partido y hay que decírselo y expresarle nuestra solidaridad por ello. Julio Chávez, presidente de Acción Popular, han visto la anulación de sus elecciones primarias, con lo que quedan prácticamente fuera de la carrera electoral del 2026 para las presidenciales, puesto que sí tienen el chance de participar en las elecciones regionales y municipales. Ayer ha habido un plenario de la dirigencia de Acción Popular, donde, bueno, habrá habido, me imagino que tensiones, tristezas, por ahí algún ánimo de reconstruir el partido para que pueda ser un partido viable en próximos procesos electorales. Pero cuéntenos, por favor, usted, Julio Chávez, qué decisiones importantes han tomado en este plenario. Empezando, ¿usted sigue siendo presidente del partido? Soy el presidente de Acción Popular, tengo mandato. Primero, muy buenos días, Fernando, César también, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo soy el presidente del partido, he sido elegido por las bases de Acción Popular y mi mandato todavía fenece el año 2028. Así que tenemos una gran responsabilidad y, bueno, estamos viviendo un momento bastante complicado los accionpopulistas. Por primera vez en nuestra historia, no por nuestra voluntad, sino por problemas que se han suscitado, no vamos a participar en una elección general. Y eso evidentemente es una frustración muy grande porque habían muchas expectativas de todos de participar en estas elecciones de abril del próximo año. Así que el partido ha tenido que, primero que nada, tomar algunas decisiones importantes de cara a cómo sacamos al partido de esta situación. Y la primera reflexión interna es que tenemos que curarnos hacia adentro. El partido tiene que curarse internamente. Y para ello, evidentemente, tiene que entrar en un proceso de renovación de sus cuadros dirigenciales. Se ha cesado ayer al Comité Nacional Electoral de Acción Popular. La próxima semana se va a nombrar un nuevo Comité Nacional Electoral. O sea, la señora Cintia Pajuelo y los dos que la acompañaban. Y todo el comité. Y con este comité se va a convocar inmediatamente elecciones para renovar el mandato del actual secretario general y de todos los secretarios generales a nivel nacional, que ya además vencía en abril del próximo año su periodo de dirigencial. Pero además hemos acordado, Fernando, César, que el partido va a concentrarse en las elecciones regionales y municipales. Vamos a prepararnos para esas elecciones en las que sí vamos a participar y por ello es que uno de los importantes acuerdos ha sido que en coherencia con esa postura es que no se va a autorizar a ningún militante nuestro para que postule al Congreso o al Parlamento andino en las elecciones de abril del próximo año. Así que vamos a prepararnos con responsabilidad, no solamente para renovar la dirigencia, sino también para enfrentar las primarias de cara a las elecciones regionales y municipales. Claro, señor Chávez, usted ha dicho que hay que curarse por dentro. ¿Quiere decir que aún mantienen estas discrepancias al interior de Acción Popular o ya están de nuevo unidos todos? César, teníamos grandes expectativas de participar en este proceso y hemos quedado fuera de todo, absolutamente de todo. Y evidentemente hay tristeza, hay frustración, todos asignan responsabilidades de uno u otro lado y el plenario ha sido ayer una catarsis un poco de eso, ¿no? En la que dirigentes y representantes de las bases se han expresado en uno u otro sentido. Ahora, sí, perdón, es que lo que ha sucedido es muy grave, ¿no? Porque usted mismo ha denunciado un fraude interno. La diferencia es que usted no pidió que se anule todo, sino unas cuantas mesas, pero la decisión del Jurado Nacional de Elecciones es si el presidente del partido, que ha sido precandidato presidencial, denuncia algo tan grave, pues se ponen a analizar y no, anulamos todo. Y usted, al denunciar un fraude, estaba denunciando que la otra lista, que era su rival, encabezada por Alfredo Barnechea, cuyo jefe de campaña era el señor Jorge Quintana, y en presunta complicidad con la presidenta del jurado del comité electoral,
habrían sido actores de un fraude. Entonces, ¿en qué queda eso? ¿Siguen siendo militantes? ¿Qué pasa con Alfredo Barnechea? ¿Qué pasa con la gente de su campaña? A ver, el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados que oficialmente fueron proclamados como delegados electos y que a su vez eran electores en la jornada del 7 de diciembre. Eso ya no tiene ninguna discusión porque el jurado, por esa razón, nos ha dejado fuera de la competencia general. Evidentemente el partido ha acordado también que tiene que defenderse, porque si bien es cierto en la trama del fraude hay responsabilidad individual, penal y disciplinaria de algunos militantes nuestros, como la señora Pajuelo, y quienes han colaborado o la han incentivado a ese fraude. ¿Hay algunos nombres ya involucrados que ustedes han señalado en su catarsis? Primero, la señora Pajuelo, evidentemente. Luego, los delegados suplantadores, que sabían que no habían sido elegidos y que a pesar de eso fueron a votar consumando el fraude. Porque si ellos no hubieran ido a votar, no viciaban el proceso electoral, como bien lo ha hecho la propia resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y en tercer lugar, hay un audio que se ha difundido en que la señora Pajuelo hace alusión a algunas personas en este intercambio de favores, de dinero y de puestos en el Congreso de la República, y menciona claramente a Alfredo Barnechea, menciona al tercer vicepresidente del Congreso, militante de Acción Popular, Iris López, como que él estaría dando los puestos de trabajo en el Congreso, y obviamente menciona, no con nombre propio, pero da a entender al señor Jorge Quintana, exalcalde de Jesús María. Obviamente hay muchas cosas que se relacionan porque la señora Tania Abad, que es jefa de gabinete de asesores de Iris López, era candidata a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Alfredo Barnechea, que además es sobrina de Juan Abad, que es el secretario general del partido. Entonces hay razones para creer que, con toda lógica, la señora Pajuelo no ha actuado sola y no ha actuado en su beneficio, porque finalmente ella no se favorecía directamente con esto, sino favorecía la candidatura, en este caso, de Alfredo Barnechea. Entonces, todas esas personas están siendo comprendidas no solamente en una denuncia penal, sino además en un proceso disciplinario de expulsión de oficio que ya el Comité Ejecutivo había acordado. Entonces, por un lado, está esas responsabilidades, pero por otro lado también hay que decir que hay responsabilidad de los órganos electorales, Fernando César, porque el jurado también ha dicho en su resolución que la OMPE fue advertida oportunamente, que se le dijo a la OMPE que habían cambiado los delegados y que podía corregirlos, porque finalmente estamos hablando de 73 personas, no eran muchas, y que la OMPE hizo caso omiso. Si la OMPE hubiera corregido a su momento, su tiempo, no hubiera ocurrido este fraude y Acción Popular estaría participando. Y también creemos nosotros que el Jurado Nacional se ha extralimitado en sus facultades porque nadie pidió una nulidad total. Y hoy día esta circunstancia nos ha dejado fuera. Vamos a pelear en la vía constitucional, ya se han presentado algunos recursos de amparo, ya no el retorno al proceso, porque por un tema de calendario es prácticamente imposible que podamos regresar a la candidatura, pero sí no ser pasibles de una doble sanción, porque ya hemos sido sancionados quedando fuera de las elecciones generales y a su vez ser sancionados con la pérdida de nuestra inscripción, de nuestra vigencia, que un partido de 70 años salga de la vida política nacional. Creemos que es un castigo muy grande porque no es solamente una responsabilidad nuestra. Claro. Ahora, señor Chávez, usted explicaba hasta la expulsión que podría caer en las personas que usted ha señalado como responsables, haciendo alusión al comité electoral. Pero también incluiría al señor Alfredo Barnechea. Le pido que por favor esa respuesta nos las dé después de escuchar el gran resumen de la hora. Estamos en Ampliación de Noticias conversando con el señor Julio Chávez, presidente del Partido de Acción Popular, partido que ha quedado fuera de las elecciones generales de abril del 2026. Volvemos. El señor Julio Chávez, presidente del Partido de Acción Popular, quien ha indicado que dentro de los acuerdos del plenario justamente se está abriendo un proceso sancionador con aquellas personas que están involucradas en este fraude en la elección de delegados que han tenido en sus elecciones internas, para que no solo sean sancionados, sino expulsados del partido. Y señor Chávez, yo le había dejado la pregunta si es que esta sanción de expulsión del partido también alcanza al señor Barnechea o él tendrá otro tipo de
digamos, el proceso sancionador, otro proceso de investigación, o él queda al margen de todo ello? Sí, la denuncia penal que se está formulando, así como el proceso disciplinario de oficio de expulsión, es para todos los que presuntamente han sido parte de la trama del fraude. Ya el proceso determinará el nivel de responsabilidad que individualmente tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude los indica como parte justamente de toda esta organización. Pero además el plenario el día de ayer esperaba la presencia de Alfredo Barnechea, no solamente para dar cara y explicaciones de qué es lo que había pasado, sino además porque hace año y medio, a sugerencia mía, el plenario le encargó a Alfredo Barnechea la presidencia del Consejo de Plan de Gobierno con una sola tarea: hacer el plan de gobierno de Acción Popular. Ayer tenía él que rendir cuenta de ese encargo, no se presentó, no envió el plan de gobierno, lo que fue considerado una falta de respeto para el plenario, así que el plenario decidió vacarlo como presidente del plan de gobierno, que es una sanción interna que él ha recibido por lo pronto el día de ayer. Vacado en esa sanción, en esa misión que ya no tiene sentido. En el cargo que tenía. Que ya no tiene sentido, pero la posibilidad de que sea parte de una denuncia penal con nombre y apellido, junto con otros militantes de Acción Popular, eso también lo han decidido. Eso ya estaba estipulado desde el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y el Comité Ejecutivo Nacional es el que haría la denuncia penal? Así es, porque ahí está el representante legal. Ya. A propósito, usted mencionó un audio que lo propaló el programa Punto Final. Sí, Punto Final fue. Pero tenemos otro audio. Cintia Pajuelo, la controvertida, ahora expresidenta del Comité Nacional Electoral, dice que ha recibido amenazas a su vida. Por favor, queremos pasar ese audio para que usted opine, porque digamos que esas amenazas da a entender ella que vendrían pues de sus enemigos, entre los que ubica a usted. Por favor, ¿podemos escuchar ese audio? Decidió amenazarme muchas veces en querer que yo deje de trabajar en el Congreso y también hacer mi vida, ¿no? Porque yo lo voy a responsabilizar a él si a mí me pasa algo. Hoy ha vacado todo el comité electoral, no como él dice que me ha vacado a mí, porque eso es falso, sino que quiere mancillar mi imagen porque es una persona muy vengativa. Y yo me estoy cuidando y responsabilizo una vez más, si me llegara a pasar algo, es este señor. En 2 meses, 3 meses, 6 meses, como me han venido informando muchas personas allegadas a él, que es lo que él va a hacer. O si no, un accidente, eso también él ha estado voceando. Yo voy a poner mis garantías para que yo pueda defender mi vida. ¿Usted quiere amenazar su integridad? La verdad, Fernando César, yo no tengo nada que responder ahí. Estoy querellando a la señora y la señora va a tener que probar estas afirmaciones que hace, porque son muy graves. Son muy graves y creo que estas cosas ya se tienen que ver en otra vía. Yo jamás en mi vida, yo soy un político, soy un profesional, soy un padre de familia, jamás en mi vida he estado vinculado a ningún acto delincuencial. He querido ser presidente de la República, por Dios. Entonces, esto obviamente creo que se tiene que ventilar en una vía ya judicial y ahí la señora va a tener que probar de dónde salen estas afirmaciones, estos mensajes, que lo diga, pero ya no públicamente, porque entrar a esta novela sin ninguna prueba, porque si estuviera mostrando alguna prueba de lo que hice, tal vez tendría yo algo que responder, pero como no la tiene y no la va a tener, entonces es mejor que esto vaya por el conducto que tiene que verse. Claro. Ahora, señor Chávez, se vienen las elecciones regionales donde ustedes van a participar y claramente puede ser la ocasión para, digamos, lavar la imagen del partido. Pero así como están ahora, ¿están en condiciones de afrontar ese proceso? En uno de los acuerdos plenarios usted nos mencionaba que van a renovar justamente algunos puestos importantes dentro del partido. ¿Ya tienen previsto fechas para cuándo ya tendrían que tener nuevos representantes?
Sí, César. Se va a renovar toda la dirigencia a nivel nacional. Estamos hablando del Comité Ejecutivo Nacional, comités departamentales, provinciales, distritales y seguramente con ello los órganos especializados del partido también. Esto tiene como fecha límite fines de abril, porque a fines de abril vence el mandato del actual secretario general nacional. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ir a las elecciones regionales y municipales con nuevos dirigentes. Y la idea ¿hasta abril es podría haber estas tensiones dentro del partido? ¿Perdón? ¿Hasta abril podrían generarse estas tensiones dentro del partido? En un partido como Acción Popular, la mejor forma de liberar tensiones es con democracia interna. Creo que lo mejor que le puede pasar hoy al partido es renovar sus cuadros a través de un proceso democrático interno. Y a propósito de renovar sus cuadros, hay quienes han dicho, concretamente la semana pasada aquí lo hizo Víctor Andrés García Belaúnde, que esto era tan grave que ameritaba la renuncia de todos los directivos, incluyéndolo usted. Usted evaluó como un escenario, ¿no? Personalmente dijo, si bien yo soy el que ha denunciado y sería el afectado con este fraude, pero también soy parte de esta crisis, mejor renuncio a la presidencia del partido. ¿Lo evaluó? Sí, por supuesto, porque evidentemente uno es un ser humano y tiene pues sentimientos encontrados. No solamente he sido precandidato, sino además tengo la más alta responsabilidad partidaria dentro de Acción Popular. Y obviamente que es algo que lo he evaluado, pero finalmente he llegado a una conclusión. Cuando la casa se incendia, uno no puede correrse. Yo he sido elegido presidente del partido y hoy mi responsabilidad como presidente del partido, Fernando César, es defender a mi partido. Es defender la inscripción y la vigencia de mi partido. Y es estar aquí para sacar a Acción Popular de esta situación y más temprano que tarde volver nuevamente a la vida política. Ese es el gran objetivo que tengo. Y bueno, yo soy respetuoso de las expresiones de quienes dicen que yo también debería dar un paso al costado, asumir responsabilidad, pero asumir responsabilidad de un delito que yo no he cometido y que he denunciado, asumir responsabilidad de un fraude. Los accionpopulistas teníamos que consentir tener un candidato que no había ganado y que iba a representar al belaundismo a pesar de haber hecho un fraude a la interna. Creo que la presidencia de la República exige uno de los más altos estándares éticos y morales, y alguien que llega a ese puesto con un fraude de ninguna manera merece representar un partido de 70 años y mucho menos representar a todos los peruanos. Entonces, creo que eso era peor que lo que hoy día estamos pasando. Bueno, muchas gracias Julio Chávez, presidente de Acción Popular, que ha decidido no renunciar él, pero sí espera que lo hacen fruto de decisiones de un plenario y de una denuncia penal que incluso van a hacer. Sí espera que se aparten del partido del secretario general Juan Abad y el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea. Y si con eso terminamos, por favor. Sí. No es que yo espero que renuncie alguien. El mandato de los comités ejecutivos acaba en abril. Entonces tiene que haber elecciones para renovar justamente ese mandato. No estamos valga la precisión. César, siendo las 9:18 de la mañana, nos vamos a una pausa para oír mensajes de nuestros anunciantes